Les vamos a hacer ahora contacto, lo haremos vía Zoom, pues a un querido colaborador. Cuando tenemos que hablar de estos asuntos, pues siempre lo buscamos a él porque es un analista y es un experto en seguridad, Alejandro Ope. Ale, buen día. Buenos días, Adela, buenos días al auditorio. Oye, qué cosa, ¿no? La verdad es que como yo decía, ¿por qué lo hacen? Pues porque pueden y porque no pasa nada. Así es, digamos, ese es uno de los motores, ¿no?, de la violencia en México, es la impunidad, es la falta de consecuencias ante hechos graves, ¿no? En algún sentido, Zacatecas se ha vuelto el epicentro de esta impunidad. Tiene una tasa de homicidio, para darte un orden de magnitud, que es 4 veces la tasa nacional. Anda por encima de 100 por 100,000 habitantes, ¿no? Déjame ponerte así, 1 de cada 1,000 zacatecanos es asesinado todos los años. Es terrible. Es terrible, ¿no? Y se han anunciado a lo largo de estos años varios planes de apoyo, varias intervenciones en el Estado, y la realidad es que ha servido de muy poco. Hace un poco más de un año, que se cumple casi un año a la fecha, se anunció con bombo y platillo, recordarás, Adela, un plan, se llamaba Plan de Apoyo a Zacatecas. Fue casi todo el gabinete a Zacatecas, estuvo en presencia del gobernador David Monreal, se anunció la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, de más elementos del Ejército, el supuesto blindaje en las fronteras del Estado con otras entidades federativas, y un año después aquí estamos, ¿no? Déjame darte un dato que a mí me parece contundente. En octubre de 2021 hubo 164 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en Zacatecas. En octubre de 2022 hubo 163. Sí. Entonces, hubo un pequeño bajón a principio de año, pero ya estamos básicamente de regreso donde estábamos antes del anuncio del plan de apoyo. Y esto tiene su lógica. Creo que esto demuestra una vez más que simple y sencillamente tener presencia militar en las calles no inhibe. No inhibe, ya no sé qué más pruebas se ha probado una y otra vez. No sé cuánta evidencia, o sea, es la definición clásica de locura, ¿no? Es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Sí. Y estamos haciendo básicamente lo mismo. Se manda personal de la Guardia Nacional, nos manda a hacer rondines, a poner retenes por aquí y por allá, pero no a hacer investigación. Y luego un general asesinado ahí mismo en Zacatecas. ¿Qué hacía un general en un operativo? Pues digo, lo dices hoy en tu columna. Las circunstancias de ese, no cualquier general, el coordinador estatal de la Guardia Nacional de Zacatecas. El general, pero además en circunstancias que son bastante misteriosas, ¿no? Esto se dio hace par de semanas en el municipio de Pinos, que es colindante con, digamos, al sur del estado, colindante con Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, donde iban a detener supuestamente a 3 policías involucrados en un secuestro. Y a tomar control de la seguridad pública de Pinos. Pero Pinos, Zacatecas, tiene 6,300 habitantes. ¿Cuántos policías puede tener? ¿10? Pues sí, claro. Entonces, ¿por qué necesitaba estar ahí presente el comisionado estatal de la Guardia Nacional? Pero además, todavía peor, sino que la muerte del general Ursúa se da como 7 horas después de que se cumplen los objetivos supuestos de este operativo, es decir, la detención de estos 3 policías municipales, en una localidad que se encuentra a 40 minutos de la cabecera municipal, en un tiroteo con civiles armados. Pero además, según lo narrado por la Fiscalía del Estado, es que el propio general Ursúa personalmente salió a perseguir a un hombre armado. Sí, claro. O sea, eso a mí me huele a desesperación. Sí, claro. Ya para que vaya el general. Para que se sienta obligado el general, sí, el coordinador un general brigadier de casi 60 años, con 40 años de experiencia en el ejército, se siente obligado a salir a perseguir personalmente por una brecha a un civil armado.
Pues me parece que, o sea, hay algo que ahí que no está funcionando, ¿no? Que la estructura de mando, la estructura de control, está fallando. Entonces, esto no, y yo creo que además se mezcla además en la crisis de Zacatecas con la disputa política a nivel nacional, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que digamos, el hecho de que David Monreal sea hermano de Ricardo Monreal. No creo que ayude en la interlocución con el gobierno federal. Aunque, digo, sigan haciendo pronunciamientos de apoyo al pero gobierno llevándose estatal. de corbata los zacatecanos, ¿no? Así es, o sea, y además y yo creo que también el gobierno del estado pues tampoco ha mostrado mayor imaginación para entrarle a este problema, no ha querido emprender reformas estructurales a su sistema de seguridad y justicia, siguen aventándole la pelota al gobierno federal, ¿no? Y pues entonces los resultados son estos, ¿no? Hoy uno de cada 20, o sea, el 5% de todos los homicidios del país ocurren en Zacatecas. Es un estado que probablemente tenga el 2 o 3% de la población nacional, ¿no? Y el 5% de los homicidios. Entonces, no es o sea, ahí hay una crisis persistente, ya es sistémica, y donde nadie está haciendo gran cosa para resolverla, ¿no? Es yo creo que el problema. Pues no, están encendiendo el árbol de Navidad del gobernador del estado, ¿no? Con todo lo que está pasando ahí. Llegan más elementos de seguridad, de la guardia, y nada está funcionando. ¿Qué es lo que...? Es que el problema es que siguen apostándole a la presencia en la calle, ¿no? Siguen apostando a que verse, ser vistos en rondines, en patrullajes, etc., tiene efectos disuasivos. Y yo creo que cada vez es mayor la evidencia de que eso no es el caso. Deberían de apostarle mucho más a la investigación y mucho menos a la presencia, ¿no? Más a la inteligencia y menos al músculo, ¿no? Pero ese no ha sido el caso. Tú te fijas en el dichoso plan de apoyo anunciado hace un año, había una ausencia notable, que era la de la Fiscalía General de la República, alegando su supuesta autonomía. Pero bueno, una cosa es que sea autónomo, otra cosa es que no se le puede invitar, ¿no? Claro. No estaba ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es decir, la investigación y la judicialización de casos no estaban en el plan. Sí, pues, si no se investigan, pues... Entonces el problema es que estamos donde estamos porque no pasa gran cosa después de este. Y sí, habrá algunos casos donde se detienen a algunos perpetradores, etcétera, pero no hay una estrategia para ir gradualmente reduciendo las capacidades, ¿no?, de estos grupos en disputa, ¿no? Ahora dime algo, Alejandro. A ver, el asesinato de un juez es una cosa seria, muy seria, ¿no? Y pues poco común. Poco común. Y entonces, pues claro, todos volteamos a ver ahí, ¿no? De 2001 a 2020 fueron asesinados algo así como 5 o 6 magistrados y jueces federales. Hubo algo más de jueces estatales, pero también son relativamente escasos ese tipo de incidentes. Por razones que son obvias, ¿no? Es decir, hay muchos puntos donde puedes intervenir el sistema de justicia antes de llegar al juez. El grueso de los casos, hay que recordarlo, nunca llegan ante un juez. Más o menos 85% de las carpetas de investigación nunca salen de las fiscalías. O sea, jamás se llevan en el sistema judicial. Entonces, digamos, ya el volumen de casos que llegan ante un juez son relativamente menor. Y hay muchos puntos donde si alguien quiere intimidar, cooptar, corromper, etcétera, hay muchos puntos previos, ¿no? Las policías, las fiscalías. Entonces no es común que haya este tipo de agresiones. Sí, claro. Sí hay este tipo de agresiones, porque además, al ser relativamente poco frecuentes, cuando hay estas agresiones, y como lo he visto este fin de semana, pues entonces todas las miradas se van a ese punto, ¿no?
en la jerga, ¿no? De los delincuentes, calienta la plaza, ¿no? Sí, sí, Asesino, sí. pues. Eh, esto, pues, si esto sucede, quien lo hizo esto lo hizo con la convicción de que no va a pasar nada. Sí, claro, porque lo O sea, hacen, con la porque convicción pueden, de que porque no no va a pasa haber nada. mayores repercusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo que yo creo que es altamente problemático, ¿no? Eh, Ojalá, de verdad, yo hago votos porque sí se dé con los perpetradores y si reciban un proceso judicial impecable, Pues sí, ojalá. pero no tengo mucha confianza que eso vaya a suceder. Y mira, hablábamos ahorita con Arturo Nale, el magistrado presidente de la Corte del Estado, y nos decía, ¿no? Pues claro que hay miedo ahora entre los juzgadores, por supuesto que hay miedo, no tenemos ninguna seguridad, no tenemos nada. Sí, claro. Y entonces, Ya pues, digo, además déjame un momento así, a ver, y no solo son los jueces, sí, no. hay mucha gente involucrada, no son los secretarios de juzgado, son los secretarios de estudio y cuenta, son todo el personal que hace funcionar la maquinaria, que también pues, han de estar aterrados, ¿no? Después de un atentado de esta naturaleza, y para los cuales pues, no hay ningún tipo de estrategia de protección. Y no hay medidas proactivas para evitar otros atentados como el que sufrió el juez Elías Ramírez, ¿no? Sí. Oye, Alejandro, y hoy en la mañanera el presidente diciendo que pues sí hay un problema en Zacatecas, pero que han mejorado, que ahí van. Y es mentira. Pues deja de ponerte así, el año pasado hubo casi 2.000 homicidios, este año hubo 2.800. Imagínate. Más o menos. Sí, mejoró un poquito a principio de año, pero va a cerrar más o menos donde estábamos al final del año Sí, pasado. no ha mejorado nada. Entonces, y además deja de ponerte así, no solo es el número de homicidios, Sino la sino forma también. también quiénes son las víctimas. ¿Quiénes ¿no? son las víctimas? ¿Cómo los están matando? ¿No? Ayer un intento de Sí, motín claro. en el penal, luego los bloqueos, en fin. O sea, O sea, no hay una, o sea, se han venido acumulando en este último mes una serie de eventos de alto impacto en Zacatecas que pues básicamente desmienten esta narrativa del gobierno de que la situación va gradualmente mejorando en Zacatecas, ¿no? Yo creo que ya podemos dar por clausurada esa teoría, ¿no? La situación no ha mejorado, no va a mejorar en el corto plazo y difícilmente vamos a tener esto va a tener un buen desenlace, sí, ¿no? ¿no? En el futuro próximo. Pues de seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, pues, No, la definición de locura, ¿no? Es decir, hacer lo mismo y esperar resultados distintos. pues sí, sin duda. Alejandro, como siempre, gracias. Te mando un abrazo. Leímos tu columna esta mañana. Gracias. Leímos la columna de Alejandro Ope hoy en el periódico Reforma. En el Reforma, ya no sé cuál leí. O en Universal. Muy interesante, hay que leerla.